si se considera el capacitor desacople, aumenta la ganancia, pero la impedancia de entrada es baja. Ujú. Es eso. Y si, claro, pero o sea, yo lo que no entiendo es la ventaja y desventaja, porque por ejemplo, sin el capacitor baja la ganancia, pero aumenta la impedancia de entrada. Y me acuerdo que el profe Agnelo nos había explicado que era mejor que aumente la impedancia de entrada o algo así. O sea, Lo que pasa no es sé qué que, pasa eso, pero no entiendo sí, cuál sería ventaja y desventaja de aplicarlo o no. como ventaja está relacionado con la amplificación, no cabe duda de eso. Con respecto a la desventaja, hay un tema que eh, la resistencia RE te provee estabilidad. Entonces, una de las consecuencias que tenés cuando vos le agregás el capacitor es precisamente que ganás por el lado de la señal, es decir, ganás en ganancia de tensión, ganás me refiero como ventaja, eh, pero corres riesgos de perder estabilidad. O sea que hay que buscar, por eso mismo es que lo que se suele hacer es la resistencia RE dividirla en dos y desacoplás una parte de la misma, no toda. Ah, A ver, de bien, entonces. ¿sí? Y con respecto a la impedancia de entrada, también es parte del juego, ¿por qué? Por la sencilla razón de que eh, dependiendo la utilidad que le vas a dar dependiendo la utilidad que le vayas a dar al amplificador que estás usando, es probable que necesites una impedancia de entrada más grande o una impedancia de entrada más chica. Y en función de eso podés jugar con el capacitor también. No pierdas. Ahí, profe, suponiendo, con eso que dijo ahí recién, suponiendo de que tenés una frecuencia eh, relativamente alta ¿Una y qué? vos querés Una aumentar qué? una frecuencia alta para trabajar, no sé, Sí. unos varios megahertz, y vos querés aumentar la impedancia de entrada, ¿podías remover ese capacitor de ahí o no? Eh, sí, si vos te parece, pero eso no es un tema de la frecuencia, estás mezclando Ah, frecuencia bien. con ganancia. La frecuencia en realidad lo que te afecta es el ancho de banda del equipo. Estás trabajando Ah, bien, con bien. lo que charlamos la clase pasada del ancho de banda del circuito. Ahora, lo que concierne a todo es impedancia entrada, impedancia en salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente, está relacionado, eso, está relacionado con el sector. Acá. Cuando nosotros hablamos de ganancia de tensión, ganancia de corriente, impedancia de entrada, impedancia de salida, estamos trabajando en el sector de las frecuencias medias, es decir, estamos analizando el circuito para las frecuencias que el amplificador es útil. Yo no voy a sacar la impedancia de entrada en este sector, ni voy a Claro, sacar la no, bien. impedancia de salida de este sector o ganancia porque no es útil el equipo acá, ni acá. Entonces, cuando vos me hablas de frecuencias altas, si te estás refiriendo a frecuencias por encima de la frecuencia de corte superior, no tiene No, no, sentido. me refería que lo que sería la frecuencia media de trabajo es una frecuencia en sí alta. Entonces, por ahí para hablar, Puede por que entrar por sí lo o que puede que no. sería la resistencia competitiva de ese capacitor, cosas así. No. Vos pensás el siguiente. Existen tres bandas de frecuencia, bajas, Sí, medias sí, sí, y sí. altas. ¿Sí? Obviamente que si yo me paro en este sector de acá, es una frecuencia más alta que este sector de acá. Suponete que estos son 14 kHz y acá son 80 Hz, por decirte algo. Estás hablando de 14.000 contra 100 Hz. Sí, si haces esa comparativa, está bien decir, bueno, acá estoy en un sector de frecuencias altas y acá un sector de frecuencias bajas. Pero a los efectos de los cálculos que nosotros hacemos y de los parámetros que nosotros utilizamos, no tiene sentido hacer esa diferenciación porque la impedancia de salida en esta frecuencia va a ser la misma que en esta frecuencia. La impedancia de entrada va a ser la misma y la misma.
Esto tomado con pinzas desde el punto de vista de los análisis que nosotros hacemos. Seguramente que si hacemos un análisis finito, es muy probable que la reactancia capacitiva en este sector tenga un comportamiento distinto a la reactancia capacitiva en este sector. Pero esa diferencia no va a afectar al concepto de impedancia de entrada. Entonces, nosotros, repito, vamos a trabajar impedancia de entrada, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente en el sector de frecuencias medias. Ahí. Claro, claro. Milagro, ¿te quedó clara la respuesta? Sí. En la página 280. Sí, era esa duda, más que nada. Bien. En la Ver las Sí, te escucho. Fíjate. No, eso era que no. Claro. Fíjate en la página 287 del libro, si no lo tenés a mano ahí, anotala en una hoja para cuando estudies. Sí, lo tengo a mano el libro. La tenés a mano. Fíjate que en la página 287 está la comparativa, va para todos esto, ¿no? Está la comparativa de las impedancias y las ganancias para distintas configuraciones típicas de monoetapas. Si nos centramos en la pregunta concreta que nos hace Milagro, nos vamos a encontrar, agarro un lápiz, nos vamos a encontrar que supónganse, miren, la ganancia de tensión para una configuración con el de 4 resistores, emisor común, con capacitor, le da una ganancia de 200, menos 200, pero el signo menos recuerden que es una característica del emisor común, ¿sí? Una ganancia alta de menos 200. Cuando a esa misma configuración se le saca el capacitor, a ver si está... se le saca el capacitor, nos encontramos, ¿sí? Nos encontramos que la ganancia cae a menos 5, fíjense que es bastante pronunciada la baja, y la impedancia de entrada sube de 1K a 100K. A ver, si nosotros analizamos estos 4 parámetros, fíjense que uno baja y el otro sube, es decir, la impedancia de entrada sube, bastante sube, sin embargo la ganancia de tensión cae. Eso me está dando una idea de que hay un compromiso muy importante entre la impedancia de entrada y la ganancia de tensión cuando colocamos el capacitor y cuando lo sacamos. Obviamente que ustedes como diseñadores van a tener que encontrar el equilibrio o encontrar, por ejemplo, una consideración. Si a mí lo que me interesa es la ganancia y no me interesa demasiado la impedancia de entrada, bueno, desacoplo toda la resistencia porque sé que voy a obtener la máxima ganancia de tensión. Ahora, si yo estoy no solo pensando en la ganancia, sino también tengo que analizar la adaptación de impedancia de la etapa anterior, bueno, cuidado, porque ahí voy a tener que considerar el valor de mi impedancia de entrada. No sé si sumó, aclaró o complicó, pero bueno, esa es un poco la idea. Yo me ayudó un montón, profesor, igual. ¿Cómo? Que eso que dijo ahí me ayudó a aclarar un montón de cosas de Perfecto. golpe. Bueno, me alegro. ¿Milagros? ¿Cerró el tema? Sí. Profe, y en el colector, como vio que no tenemos ganancia, tenemos impedancia de entrada alta y lo que tenemos, digamos, ganancia de corriente. Sí, ¿no? sí. Porque por lo general el seguidor de emisor o el colector común es una monoetapa que se suele utilizar como adaptador de impedancias. Fíjense que la impedancia de salida, ahí siempre yo estoy en este momento con el libro abierto en la página 287, o sea que todos los análisis que estoy haciendo
Estoy haciendo en función de esa página. Por la sencilla razón que están todas las fórmulas ahí juntas. Eh, si ustedes observan el seguidor de emisor, eh, tiene una impedancia de salida baja, 20K. ¿Qué pasa? Cuando yo necesito trabajar en la última etapa, por lo general sucede que, ¿se acuerdan que habíamos visto dos tipos de adaptaciones? Uno era adaptación de impedancia y otro era el acople. En un caso yo lo que necesitaba era transmitir la máxima transferencia de potencia y la otra era una adaptación de impedancias, para que no se me cayera la señal final. Esa era la otra. O sea, en un caso, una tenía que ser mucho más grande que la otra, la impedancia de entrada tenía que ser mucho más grande que la impedancia de la etapa de salida de la etapa anterior, y en el otro caso las impedancias tenían que ser iguales. Cuando yo quería la máxima transferencia de potencia, las impedancias tenían que ser iguales. Entonces, ¿qué sucede? Eh, el colector común tiene la particularidad, digamos, es como que, a ver, ¿cómo lo podríamos decir? Cada configuración tiene su cartelito digamos, de bondad, digamos. O sea, yo cuando analizo el emisor común, digo, es una etapa válida para utilizarla como ganancia de tensión. Y me olvido de todos los otros problemas, ¿sí? Es como que uno resalta la parte buena de esa etapa. Es buena ganando tensión. La colector común, el cartelito que presenta la etapa, es decir, su parte buena, es decir, gano corriente. Y lo otro, y bueno, lo otro no importa, después lo analizaremos, cuáles son sus desventajas, cómo lo acomodo. Entonces, cuando yo necesito ganar corriente, es decir, necesito que por el parlante, que es la última etapa, circula mucha corriente para que el parlante suene, ¿sí? Para que el imán ese del parlante se mueva bastante para que el sonido salga fuerte, yo necesito que circule mucha corriente por ahí. Entonces necesito una etapa que me gane mucha corriente. Y a su vez me encuentro que esa etapa también me ayuda a adaptar la impedancia. Entonces esa es la ventaja del colector común. Gana corriente y adapta impedancias. ¿Alguna otra así cosas que le surjan de la monoetapa? No, más que nada por ahí lo que sería de base común, bueno, un poquito de duda. ¿Qué pasa con el base común? Claro, la utilización que tendría y qué beneficios podríamos sacar de ella por ahí. Me cuesta un poco verlo. El base común tiene digamos, si vos lo observás, el base común tiene la particularidad de que tanto la impedancia de entrada como la impedancia de salida son medias y bajas. Entonces, es una etapa que se utiliza, por ejemplo, no te gana corriente, gana buena tensión, bueno, y después tenés que analizar la base común en función de la impedancia de entrada e impedancia de salida y dónde lo vas a colocar. ¿Sí? Así solita, pelada, por llamarlo de alguna manera, es una etapa que, digamos, eh, podríamos decir que es buena ganando tensión, es alta la ganancia de tensión. ¿De qué página del libro lo está mirando eso, profe, bien? 287 del Boylestad. Hay una tabla, la tabla 5.1. A ver si la podemos poner acá. Ustedes tienen que tener presente que las etapas por sí solas no solucionan todo. Es decir, bueno, yo con una etapa soluciono todo. Por eso mismo es que aparecen las cascadas. Entonces es probable que ustedes después tengan que hacer un análisis eh, exhaustivo. Ah, no la había visto. La tabla 5.1, ¿ves? ¿No, profe? Exactamente. Ahí Está buena. voy a tratar de... Voy a tratar de copiarla, o aunque sea una parte. Yo no soy muy amante de este tipo de recetas, pero
a los efectos de hacer una comparativa sirve. Pero repito, no se enamoren de una etapa en particular, porque una etapa no soluciona todo el tema. Una etapa así particular. Emisor común con capacitor de desacople. Y va a haber situaciones que les va a servir y va a haber situaciones en que no, que van a tener que hacer otra cosa. Van a tener que buscar una combinación de etapas para solucionar las distintas problemáticas que se le presentan. Entonces, por eso existen las cascadas, si no, con una etapa solucionaríamos todo. Por otro lado, es el problema que tiene el diseñador. No existe una solución óptima a todo. Sí, yo digo, meto muchas cascadas y soluciono la ganancia de tensión. Sí, pero el problema que vas a tener es que a medida que empieces a agregar etapas, te vas a encontrar que empiezan a aparecer problemas de otra índole. Empiezan a aparecer problemas de que al aparecer más componentes, la sintonía es mayor. Vamos a ver, yo esto después, léanlo, le voy a decir desde dónde, que a medida que el circuito incorpora etapas, empieza a tener algunos inconvenientes o algunas modificaciones en el ancho de banda del equipo. Estoy tratando de llevar la tabla esta para la tableta si ya la vemos todos. Ahí estamos. Mientras tanto, si quieren ir haciéndome preguntas, no hay problema. Me escucho mientras yo hago esto. Yo tenía una duda, profe. Sí, decime. Un compañero me consultó cómo se podía ver la ganancia de tensión en la configuración colector común. Como uno. Sí, pero el análisis para llegar a eso. Me preguntó en la tarde si se lo podía consultar. ¿Cómo dio uno? Yo no me acuerdo si lo habíamos hecho. A ver. Si lo habíamos hecho, lo que pasa que buscar acá en las 90 páginas va a ser un tema. Vos me estás preguntando cuál es la deducción de la fórmula para llegar a eso, ¿no es cierto? Para que te dé menos, para Sí, que te dé uno. De desacople, sí, profe. Cuando tiene el capacitor de desacople. No, pero en el colector común no tiene capacitor de desacople. Ah, bien. El colector común tiene la particularidad que inclusive no tiene, el colector común no tiene resistencia en el... Estoy buscando en el libro para mostrarte. No tiene resistencia en el colector. Sí. Entonces, el capacitor de desacople en el emisor no iría, no llevaría. Ahí te la muestro. Me parece que eso era porque R mayúscula E sobre R mayúscula E era 1. Ahí está el circuito. ¿Lo estás viendo? ¿Quién era el que me estaba preguntando esto del colector? No, profe. Ahí no lleva el capacitor. No. Ah, bien. No, porque este capacitor que estás viendo ahí, es el capacitor de desacople de etapa, no el capacitor de desacople de RE. Ah, bien. ¿Me entendés? Este es el mismo capacitor que calculamos la clase pasada. Por favor, ¿podrían silenciar un micrófono que está abierto ahí? Si no es mucha molestia. Gracias. Este capacitor C2 y este capacitor C1 son capacitores de desacople de etapas. ¿Sí? Son los mismos que calculamos la clase pasada para la etapa emisor común, ¿se acuerdan? Son los mismos. Fíjense que esto se llama seguidor, o sea, esta es la etapa colector común, pero también la llaman seguidor de emisor. Y la llaman seguidor de emisor porque precisamente la señal que entra por la base
sigue igual, por llamarlo de alguna manera, o muy parecida, cuando se va por la salida. Por eso se llama seguidor de emisor. El emisor sigue a la señal que viene por la base. Y este circuito tiene la particularidad de que no lleva resistencia en el colector. No lleva resistencia en el colector. Repito, la configuración colector común o seguidor de emisor no lleva resistencia en el colector. Tu pregunta estaba referida ¿por qué cómo demostrábamos que valía 1 la ganancia de tensión? ¿No? Me preguntaste eso, ¿no es cierto? Fíjate que cuando haces los cálculos, digamos, te queda que la ganancia de tensión, estoy acá en el circuito, acá está, la ganancia de tensión, la estoy marcando, fíjate que queda RE dividido RE más RE. Pero ¿qué pasa? RE grande, habitualmente es mucho más grande que RE chiquita. RE chiquita, no sé si te acordás, en alguna de las clases habíamos calculado y daba 26 ohm, una cosa así. Y RE es del orden de los K. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Esta se torna relativamente despreciable frente a RE, entonces RE más grande sobre RE grande da aproximadamente 1. Ah, bien, profe. Bien, gracias. Sí, en la página 269 del libro está la resolución. Por si anotala si querés para cuando estudies. Esto lo vimos en algún video, también está explicado. Profe, yo tenía dudas Dale. con la resistencia RS y RL. RS y RL, sí, ¿qué pasó? Sí. Dice, cuando nos piden usted un ejercicio, ¿no? Y nos piden la tensión de ganancia. La ganancia de tensión. Sí. Se calcula, bueno, AB, digamos, se calcula sin la resistencia RS y RL y después se calcula la ganancia teniendo en cuenta la carga y la resistencia. No, se calcula Porque, todo junto. ¿A eso me estás preguntando? claro, porque veo que la ganancia de la carga, digamos, cuando vos la vas a calcular, tiene incluido la ganancia sin tensión, sin esa carga, digamos, como que si Claro, no tuviéramos... claro, si vos lo calculás, sin la carga, pero ¿para qué vas a hacer doble trabajo? No hagas doble trabajo. Lo que te va a pasar es Claro, por que eso era la duda. no, si tenés la carga, trabajá como está acá, ¿ves? Vos fíjate, cuando vos estás sin la carga, es decir, que esta resistencia que te estoy marcando con el láser RL no está, bueno, te va a quedar en función de RC acá. Bueno, cuando aparece RL, RL te queda en paralelo con RC. En definitiva, la diferencia que va a haber en la ganancia de tensión es que en el numerador te va a aparecer solamente RC. Cuando tenés la carga RL es el paralelo de RC con RL. Sí, profe, ahí era mi duda también, porque vio que al calcular esa ganancia, RS no me influye, por ejemplo, no influye. ¿El qué no influye? La resistencia RS. Eh, Por eso era mi duda, porque, por ejemplo, ahí sacamos, o sea, derecho la ganancia con la carga, pero si tenemos RS, tenemos que también, calcular la tensión. sí, lo que te va a pasar cuando tenés RS es que, déjame que lo estoy buscando acá, porque no me acuerdo de la fórmula. ¿Qué va a pasar? Cuando vos sacás ganancia de tensión, vos fijate, a ver si ahora buscamos el resultado, pero no importa, conceptualmente hablando.
La ganancia de tensión, vos fíjate qué es, fíjense todo, ¿no? Es esta salida que estoy marcando con el láser acá, ¿sí? Dividido una tensión, que esas tensiones hay dos posibilidades. O es esta, BI, que estoy marcando con el láser acá, o es sobre BS. Lo voy a escribir. Lo voy a escribir. Entonces, fíjense. Sin RS, BI y BS serían la misma entonces. Exacto, claro. ¿Qué pasa? El gran problema que tenemos, que si nosotros no tenemos bien adaptada la impedancia, si nosotros, esta resistencia, es lo que habíamos charlado con la adaptación de impedancia, si esta resistencia no es mucho más grande que esta, la tensión que hay acá va a ser mucho más pequeña acá, porque no está adaptada a la impedancia. ¿Cuándo tenías una buena adaptación de impedancia? Cuando esta tensión que está acá estaba casi toda acá. O sea, si yo tengo 10 volt, acá quiero tener lo más parecido a 10 volt. Porque la ganancia de tensión, la ganancia de tensión es igual a la tensión de salida dividido una tensión de entrada. Ahora, esa tensión de entrada, ¿sí?, puede ser esta o esta. O sea, yo puedo hacer los cálculos con respecto a esta o con respecto a esta. La señal real que está entrando, la del micrófono, es BS, es esta. Ahora, si yo tengo, cuando hemos hecho el divisor resistivo, si yo tengo que esta resistencia de RS es mucho más grande que esta, toda esta tensión se va a caer acá. Y acá, en vez de tener 10 volt, voy a tener, qué sé yo, 4 volt. ¿Me siguen? Sí. A ver si logro, Claro, porque si logro llegar a la página que habíamos charlado de ese tema. Habíamos hecho un dibujito, si no recuerdo. Claro, porque ahí para calcular la ganancia de tensión, o sea, cuando teníamos en cuenta ABS, nos quedaba, bueno, BO sobre BS, y BS lo poníamos en función de BI, y BI era BS sobre RS, más Z por ZI. Exacto, fíjate, acá acabo de hacer yo un tema, ¿sí? Vos fíjate, cuando yo hago este divisor resistivo, yo tengo 10 volt acá, ¿sí? Y acá me quedan 5 volt. O sea, yo tengo 10 volt a la entrada. Cuando esta resistencia es igual a esta es la impedancia de entrada de etapa, ¿no? Siguiente. ¿Qué va a pasar? Acá, ¿cuánto voy a tener? 5 volt. Es malísima esta adaptación de impedancia, porque todo lo que yo tengo acá, mi amplificador no lo alcanza a ver. Mi amplificador, que aparece de acá en adelante, va a amplificar los 5 volt que están acá. Y yo no quiero eso, yo quiero que me amplifique 10, no que me amplifique 5. Entonces, para ello es necesario que esta, ¿sí?, que esta sea mucho más grande que esta. Fíjate acá, yo puse 8 y 2, entonces 8 ohm es bastante más grande que 2 y ya acá tengo 8 volt. O sea que de los 10 amplifico 8. Por eso una buena adaptación de impedancia implica que la impedancia de entrada de la etapa sea mucho más grande que la impedancia de la fuente. Entonces, volviendo a tu pregunta, vos podés decir, voy a calcular la ganancia de tensión sin considerar la carga. Sin considerar la carga. Esto no lo considero y esto no lo considero. Solamente calculo la ganancia de tensión de mi equipo, que son las características que vienen en las hojas de datos de los equipos. Este amplificador me amplifica 100. Sí, me amplifica 100 sin considerar la carga y sin considerar la resistencia de fuente. Automáticamente, cuando yo considere este y considere esta, esa 100 se te caen, qué sé yo, 80. Porque la incorporación o la consideración de la resistencia de carga y de la resistencia de fuente implica que la ganancia de tensión de la hoja de datos se te va a pique.
Entonces, ¿y cómo lo solucionás a esto? O cómo utilizás de la mejor manera la hoja de datos del equipo, adaptando bien las impedancias. Que esta impedancia de entrada que dice en la hoja de datos sea mucho más grande que la impedancia de la fuente. Y acá pasa exactamente lo mismo. Que esta impedancia sea mucho más grande que la impedancia de salida de acá. Entonces eso te va a llevar a que esta ganancia de tensión, considerando la carga y considerando la fuente, sea lo más parecida posible a la ganancia de tensión de mi amplificador de la hoja de datos, digo. No sé si fui claro. Por mí sí. Bueno. Eso está muy claro, valga la redundancia, claro explicado. En la página, vayan anotando si quieren, página 200, de la 286 dice método de los sistemas de dos puertos, bipuertos. A partir de ahí, hace un análisis bastante detallado, trabajando con los bipuertos, es decir, considerando la impedancia de entrada e impedancia de salida. Hay ejemplos. Es el paso previo a cascada. Profe, en este parcial entran multietapas, ¿no? ¿Cómo? Multietapas. Entra en este parcial. ¿Sí? ¿Lo trabajaron con Ariel o no? Yo me perdí una clase, por eso tengo que ver el video todavía. No, preguntaron más. Este martes, ¿qué hicieron? Hicieron prácticas el martes pasado ya habían trabajado con multietapas, si mal no recuerdo. Recuerden que la cascada tiene, se puede trabajar de muchas maneras, la cascada. En una época nosotros enseñábamos los cálculos de impedancia de entrada, o sea, impedancia de salida, ganancia de tensión y ganancia de corriente de las cascadas, trabajándolo como si fuese todo un solo circuito. Es una manera de hacerlo. No considerando las etapas, sino todo un circuito completo y lo íbamos analizando de atrás para adelante y así obteníamos los parámetros. Después, con el tiempo, modificamos eso y ahora lo estamos enseñando considerando las etapas individuales. Entonces, la impedancia de entrada de la etapa subsiguiente carga a la etapa anterior. Y así sucesivamente. Entonces yo saco la ganancia individual de cada etapa y las voy multiplicando. Si tengo una etapa de 10 y le sigue otra etapa de 10, la ganancia total de ese circuito va a ser 100. Y si lo expreso en decibeles, era la suma de los decibeles. Muy útil. Para mí es más cómodo verlos por separado cada uno y bueno, después hacer eso. Sí, es mucho más cómodo y más fácil de analizar. Pero hay que tener cuidado en hacer, es muy importante, hay que tener mucho cuidado en tener presente esto que les acabo de decir. Repito, la impedancia de entrada de la etapa siguiente, vamos a suponer de la etapa número 3, vamos a suponer que tengo 3 etapas, la impedancia de entrada de la etapa número 3 carga a la impedancia de salida de la etapa número 2. Esta que está acá, esta RL que está acá, que les estoy marcando con el láser, es la impedancia de entrada de la etapa subsiguiente. Entonces, cuando ustedes
trabajen para sacar la ganancia de tensión total acá, total no, perdón, de la etapa número 2, supónganse, acá donde dice RL, tienen que poner impedancia de entrada de la etapa subsiguiente, de la etapa 3, supónganse. ¿Queda claro esto? Es fundamental esto que les estoy diciendo, porque si no, no van a poder resolver ningún ejercicio de cascada. ¿Me lo puede volver a repetir, profe? Sí, exacto. Claro, por eso de atrás para adelante, cosa de que tengas las ganancias enseguida. Exactamente. Acá hay un ejemplo que lo resolvimos. Pero bueno, lo miran después con tranquilidad. El tema es así, si vos tenés una etapa, vamos a hacerla bien en bloques. Esto tiene B0 de salida y tiene BI de entrada. Y bueno, tiene una ganancia de tensión. Entonces la ganancia de tensión es igual a B0 sobre BI. ¿Sí? Ahora, si yo acá le anexo otra etapa, esta vamos a ponerle que sea ganancia de tensión 2 y esta sea ganancia de tensión 1. ¿Sí? Esta impedancia, este circuito que está acá, ¿sí? Ese circuito que está ahí, va a tener como carga la impedancia de entrada de la etapa número 2, es decir, que la impedancia Z de entrada de la etapa 2 es la carga de la etapa 1. Entonces, cuando yo analizo esto que está acá, ¿sí? Me voy a encontrar con que esta resistencia que está acá va a pasar a ser la impedancia de entrada de la etapa 2. Entonces, cuando yo haga la ganancia de tensión, ¿sí? Fíjense que la ganancia de tensión fíjense cómo queda. Esa sería la ganancia de tensión de qué? De la etapa individual, de esta. Esta sería la ganancia de tensión de la etapa de la etapa 1 individual. Ahora, cuando yo le agrego la etapa 2, ¿qué va a pasar? Va a pasar que RL es Z in 2. ¿Se entiende? Sí, por eso es, cuando vos tenés una cascada, por eso es importante o entender que hay que empezar a hacer de atrás para adelante. Claro, como que si fueras la señal que va recorriendo el caminito, vas en ese sentido. Claro. Pero, ¿qué va a pasar? Yo necesito, sí o sí, conocer
yo necesito sí o sí conocer esto que les voy a mostrar ahora. Miren este ejemplo que está hecho acá. Miren qué interesante que es esto. Fíjense, miren lo que les estoy mostrando acá. Sí, lo trata como cajitas nomás directamente. Simplemente Ven te ponen así. los volantes y listo. Vos fíjate, esta es la etapa número 2, la que estoy marcando con el láser. Tiene una impedancia de entrada de 26. Tiene una impedancia de entrada de 26. Entonces fíjense que cuando saca la ganancia total, esto que está acá es el divisor resistivo que habíamos visto anteriormente. Entonces, ¿qué hace? La impedancia de salida de la etapa 1 queda en el divisor resistivo con la impedancia de entrada de la etapa 2. O sea, yo necesito trabajar primero acá para sacar la impedancia de entrada y esa impedancia de entrada incorporarla al análisis de la etapa anterior. Si en vez de trabajar con el modelo este que estoy trabajando acá, ¿sí? Acá porque los cálculos ya están, digamos, ya te dan los valores. Si no te diesen los valores hay que calcularla a la impedancia de salida. Y la impedancia de salida se calculaba, bueno, como lo habíamos visto. ¿Se entiende lo que digo? Sí, profe. Bien. No me acuerdo, esto habíamos empezado con una pregunta me parece que era de Milagros, o alguno de los chicos. El que hizo la pregunta esta, porque nos fuimos un poco por las nubes, pero bueno. Sí, profe, yo le pregunté. ¿Quedó claro? Sí, Bueno, sí, yo más que nada le preguntaba, profe, porque había un ejercicio en el TP que no tenía RL y tenía RS, entonces no sabía si dejarlo como dejarle la tensión BO sobre BI o BO sobre BS. claro, está bien. Igual calculé las dos, pero tenía la duda esa. Claro. Lo importante es que si calculaste las dos, está bueno que hayas calculado las dos, comparás las dos tensiones esas que me acabas de decir, y te tiene que coincidir eso, es decir, que una tiene que ser más grande que la otra, es decir, la que consideraste con RS, esa tiene que ser menor que la otra. Sí, sí, Porque sí. sí o sí, por más que exista una diferencia, por más que exista una diferencia, siempre parte de esta señal se te va a caer acá, por más chiquita que esta sea, una partecita se te va a caer acá. Si acá son 10 volt y acá tenés 9, bueno, un volt se te cae acá. Entonces esa ganancia de tensión se va a ver afectada. La... Después tenía una duda, profe, Sí, con respecto a lo que es la ganancia de corriente. sí. En la página 280 del libro, 280 del libro. 283, 281, 280. Determinación de la ganancia de corriente. Ah, bien, sí, ¿qué pasó? vio que eh, ahí dice que ese modelo, o sea, ahí te muestra un modelito que, digamos, no importa, dice que no importa la configuración, que siempre, digamos, la corriente la ganancia de corriente puedes calcularla eh, teniendo la ganancia de tensión. Sí, Y ahí yo lo iba a consultar de vuelta con lo que es RS, porque ahí quedaría como, o sea, no sé si está en la página. estoy con el libro abierto en esa página, sí. Vio que hay un grafiquito, Sí, entonces, claro, quedaría, por ejemplo, la corriente de entrada quedaría BI sobre ZI y la corriente de salida BO sobre RL. para que vamos a ir para allá. 280.
Acá. Dale, decime por dónde me estabas hablando. El grafiquito. Sí, el que está arriba, ¿no es cierto? Estamos hablando de esto que está acá. Sí, Bien, ¿qué pasó? le iba a consultar, por ejemplo, si vio que la corriente de salida sería VO sobre RL. Corriente de salida B0 sobre RL, sí. Bueno, vio que, bueno, haciendo los cálculos, pues te queda que la ganancia de tensión va a quedar igual a R. Bueno, la fórmula, dijo. Sí, la 566. Sí, Sí. Vos me estás preguntando, ¿esta ganancia de tensión qué ganancia de tensión es? claro. Por ejemplo, si no tuviésemos RL, sería B0 sobre Z0. Lo que sucede, está buena la pregunta, lo que sucede es que la ganancia de corriente se calcula teniendo RL, porque vos necesitas que la corriente circule por una carga, porque si no hay corriente, si no hay una carga, no hay circulación de corriente, es como que el circuito está abierto. Entonces, la amplificación de corriente es la amplificación de la corriente de salida con respecto a la corriente de entrada. Es lo que dice la ecuación 565. Y la corriente de salida IO es una corriente que pasa por la carga. Ah, bien. ¿Me entendés? Si vos, Sí, sí. si vos no tuvieses la carga, no tendría sentido de hablar de ganancia de corriente. Porque el circuito está abierto y al estar abierto no hay circulación de corriente. ¿Se entiende? Entiendo. Sí, Entonces, sí. Ahora sí. sí o sí hay que considerar la carga. ¿Qué pasa? Si esto es una cascada, esta carga, ¿cuál es? La impedancia de entrada de la etapa subsiguiente. Sí. ¿Sí? Entonces, es fundamental ese concepto también. Entonces, esta ZI es la impedancia de entrada de la etapa. RL es, bueno, si querés sacar la ganancia de corriente de una cascada, bueno, vas a tener que considerar otra vez la impedancia de entrada de la etapa subsiguiente. Sucede que las ganancias de corriente muchas veces se consideran, si vos tenés una cascada, entonces directamente tomás la impedancia de entrada de la primera etapa y la carga de la última etapa. Entonces sacás la ganancia de corriente de toda la cascada. No tiene mucho, Ah, bien. no tiene por ahí. Claro, porque vio que, Sí, decime. porque claro, vio que ahí como dice que cualquiera sea la configuración, también, o sea, teniendo cualquier configuración, calculás, digamos, yo me guiaba con ese grafiquito y ahí calculaba la ganancia de corriente. Claro, O sea, no claro. me ponía a hacer como... Esto es otra vez lo mismo. En una época nosotros también enseñábamos la ganancia de corriente, no con este concepto, sino analizábamos de la misma manera que sacábamos la ganancia de tensión, analizábamos el circuito en sí, ¿sí? Con el modelo de pequeña señal, etcétera, etcétera. Pero esto es mucho más fácil, porque te ahorras un montón de cálculos. Si tenés ciertos cuidados en saber qué significa ZI, qué significa RL, qué significa ganancia de tensión, si vos tenés claros estos tres conceptos, estos tres valores, no tenés necesidad de meterte adentro de la caja. Porque la ganancia de corriente es una relación entre la corriente que circula por el parlante y la corriente que circula, que sale del micrófono. Entonces, no importa que hay acá dentro de esta caja negra, no importa. Vos acá podés tener base común, colector común, emisor común, una cascada, no importa. Vos lo que te interesa es la corriente que está pasando por acá, por el parlante, y la corriente que está entrando del micrófono. Obviamente con la relación esta ZI-RL. Esto es una... Me despertaste una buena pregunta para el coloquio. Podemos trabajar un montonazo con esto acá. Oh, rayos, No, está bien, pero está perfecta porque Hmm. al mencionarla, ya ustedes tienen, les queda claro esto. Es una muy buena pregunta conceptual. Muy buena pregunta conceptual, porque vos tenés que tener bien claro qué es ZI. Tenés que tener claro qué es RL y que tenés que tener bien claro qué es ABS.
Porque acá, por ejemplo, la ganancia de tensión esta puede ser la ganancia de tensión considerando la R de la S, de la R de la fuente o no. No importa eso. Si yo te pregunto, les pregunto, si yo quiero sacar la ganancia de corriente que existe entre la corriente que pasa por el parlante y la corriente que sale del micrófono, esta ganancia de tensión, ¿qué ganancia es? ¿Cómo de vuelta la pregunta? ¿Cómo? Si yo quiero sacar la ganancia, si yo quiero sacar la ganancia de corriente entre la corriente que pasa por el parlante dividida la corriente que sale del micrófono. En la ecuación 566, en la ecuación 566, ¿qué significa ABS? Si quieren vamos a sacarle la S y vamos a poner directamente bien genérico. ¿Qué significa AB? La ganancia de Y esa era nuestra tensión. De a uno, de a uno, de a uno. El que habló primero, no sé si era Facundo o quién. Nahuel era. Bueno, Nahuel, dale. No. La ganancia de tensión que tenés entre el parlante y el micrófono. Sí, ¿y qué tensión, qué ganancia de tensión es esa? BO sobre BI. ¿Y qué BI? Pasa palabras, profe. Ese BI es el que entra a tu amplificador en cascada, ¿no? La que salía del micrófono es. Sí, perfecto. Entonces, si vos tenés tu impedancia en tu micrófono y tenés tu BI, ya sabes qué corriente sacaste de ahí. A ver, estoy parado acá, en ese circuito que está ahí. Uy, a ver. Estoy parado en ese circuito que está ahí. Cuando yo hago la ganancia de tensión esta que estoy viendo acá, buena pregunta. Gracias. ¿Quién era? ¿Milagro? No, ¿quién era la que me preguntó? Era Milagrito. Sí, yo, profe. Qué grande, Milagro. Muchas Me la gracias. van a linchar, profe. Muchas gracias, Milagro. La verdad, excelente lo tuyo. Promociones ya fue. Sí, ya fue, profe. Fíjense, ¿qué les estoy preguntando? Que esta ganancia de tensión que está acá, ¿sí? Si yo quiero sacar, este es el micrófono. Por lo tanto, si este es el micrófono, yo quiero sacar la corriente que pasa por acá. Por lo tanto, esta ganancia de tensión tiene que tener en cuenta RS. No es la ganancia de tensión entre esta tensión y esta BI. Es la ganancia de tensión entre esta BO y esta BS. Entonces, esa ganancia de tensión que les acabo de decir, esto B0 sobre BS, de todas las ganancias de tensión, ¿es la más grande, la más chiquita? ¿La del medio? Era más grande. De a uno. Todos dijimos lo diferente. Es más grande porque no tiene en cuenta RS. ¿Es la más grande de todas? Claro, porque RS ¿Cuál funcionaría tensión como un es? divisor de ABS. tensión. Bueno, vamos. Vamos. Profe. Sí, decime. ABS, pregunta. Si yo estoy ABS considerando... es la más chica, la ganancia de tensión más chica. Bueno, entonces ahí tenemos un dilema, una grieta. Una compañera dijo que la más chica y un compañero dijo que era la más grande de todas. Consulta. Dale. Si AB es B0 sobre BI, Sí. si estamos tomando el BI antes de la resistencia, la impedancia, perdón, RS, va a ser más chico, pues no hay un divisor de tensión ahí. Toda la caída va a estar en RB, en la resistencia de base. ¿Pero RS está o no está? Pregunta, pregunta, a ver si se entiende la pregunta. Tengo BS y tengo BI. BS es mayor, igual o menor que BI. Mayor. Menor. Chico, Apa. tanta grieta que tenemos hoy. Si ella dice profe, yo igual. Depende de RS. ¿Cómo? Va, está
¿RS o no está? Claro, Sí, ahí si está RS, En ese circuito que, no, mayor en entonces. este circuito que está acá. Mayor, no. Mayor o igual. ¿Cuándo va a ser mayor? ¿Cuándo va a ser igual? Igual cuando no existe RS o no se tiene en Exacto, cuenta. exacto. ¿Qué pasa? La ganancia de tensión más chiquita de todas, hay tres ganancias de tensión. Yo voy y compro mi amplificador en la casa de amplificadores y me dice que, ¿me pueden apagar por favor un micrófono ahí? A ver, vamos de vuelta. Yo voy y compro un amplificador en la casa de amplificadores, me dice que tiene una ganancia, el vendedor me dice, mira, tengo este amplificador que tiene una ganancia según lo que dice en la chapa de 100. Perfecto, yo voy y lo compro. Automáticamente, cuando yo a ese amplificador le conecto un parlante RL, Baja. cae esto, qué sé yo, a 90, 95, no sé, no importa, cae. Y automáticamente, cuando yo le meto un micrófono con una resistencia de fuente, una resistencia interna, cae aún más. Siempre que yo a un amplificador le anexo la impedancia de fuente, la resistencia de fuente y la resistencia de salida, esto cae. 100 es la máxima de todas, máxima mayor ganancia de tensión que yo le puedo sacar a un amplificador. Cuando está funcionando en vacío, cuando está puesto vacío. arriba de la mesa. No tiene ni carga ni micrófono, ni carga ni fuente. Automáticamente, cuando yo le pongo esto y esto, se cae doble vez, dos veces se cae. Entonces, si yo quiero sacar la ganancia de corriente, vamos a la pregunta original, entre la corriente del parlante, la que pasa por acá, y la corriente del micrófono, la que pasa por acá, tengo que considerar la ganancia de tensión menor de todas. Claro, porque para poder sacar la corriente necesitas interactuar con lo que sería las impedancias de la carga y del coso, entonces vas a tener una menor directamente. Sí, lo habíamos visto acá. Lo habíamos visto acá. Lo habíamos visto acá. Acá está. Profe, Sí. lo de ganancia de tensión está en la página Ahí está. 282. 282. Ah, sí. Está expuesto con palabras. Buenísimo. Y ahí dice. Sí, ahí lo dice. Tenés razón. Me había olvidado. Entonces la impedancia de entrada sobre la impedancia de salida va a ser menor o igual a 1, siempre, La impedancia. según esa lógica. Y no, depende de la configuración. Porque si la impedancia de entrada es más grande que la impedancia de salida, a ver, repetime, porque por ahí te entendí mal. Perdón, impedancia. Sí, tenemos en cuenta la impedancia, la corriente del parlante sobre la corriente del micrófono Sí. va a ser menor o igual a 1. ¿Menor a qué? O igual a 1. No, ¿por qué? No, si vos estás usando la ganancia de corriente, ¿no? Bien. Yo tengo que la ganancia de corriente es ganancia de tensión y esto suponete que valga 80. Suponete ganancia de tensión, ponele que eso es un número. Si vos estás usando un amplificador, este número tiene que ser un número grande. Vos comprás un amplificador para amplificar. O sea que este número es un número, qué sé yo, 80, 100, 70, no sé, no importa. Otra cosa más, la impedancia de los parlantes es 8 ohm, 6 ohm, 4 ohm. O sea que este número que está en el denominador es chiquito. Y la impedancia de entrada, suponete que es del orden de no sé, un K. Entonces vos fijate que cuando yo hago esa cuenta, me queda ganancia de corriente es igual a 100 de la ganancia de tensión. Z de entrada, 1K, 1000, dividido 8. Mirá, es un número grande. Claro, está. ¿Sí? Es un número grande. Obviamente que acá te estoy hablando de órdenes, ¿no? Porque acá si yo te digo un parlante porque es lo más
a mano que tengo desde el punto de vista de un ejemplo práctico que lo vemos, que lo conocemos, pero la carga puede ser un parlante, puede ser otra cosa. Acá te pongo un micrófono, pero puede ser un micrófono, puede ser otra cosa, puede ser un sensor. Puede ser un sensor de temperatura, que eso es lo que yo quiero amplificar. Nosotros lo que pasa es que tenemos un vicio, yo fundamentalmente como profesor, tengo un vicio de llevar siempre ese ejemplo, que no está bien. Porque ustedes se van a encontrar que en la vida profesional no van a amplificar solamente micrófono. Ustedes ponen un sensor de temperatura y eso lo tienen que amplificar, porque los sensores sacan el transductor de un sensor, la salida de un transductor de un sensor, y son microvol, milivol, y lo tenemos que amplificar. Si eso lo tenemos que meter a un PIC, tenemos que llevarlo a 3 volt, hay que amplificarlo. Entonces, cuidado con eso, ¿no? ¿Quedó claro esto? Sí, O sea, profe, es esa la ganancia mayor, ¿no? ¿Qué ganancia? Por ejemplo, en este caso era 100, que es la ganancia que especifica. No, si usás el circuito completo al revés, terminás usando la ganancia menor. Porque esta, la de 100, es la que viene en la hoja de datos del dispositivo. Automáticamente cuando vos le conectás la carga y le conectás la fuente, esto se cae. Claro, pero ahí en la fórmula que hizo 100 por 1000, ese 100 entonces... No, ese puse 100 por poner 100. En realidad, Bien. si yo ahí le estoy considerando la carga y estoy considerando la fuente, esto, qué sé yo, es 80. Bien, es no la máxima, sino sería cuando ella está con carga. Claro, por eso yo acá, fíjate que acá está diciendo, fíjate que acá dice BL. No sé si alcanzás a ver. Sí, sí, a ver. Dice BL, o sea que la ganancia BL es la ganancia con la carga. O sea que esa ganancia sí o sí es menor que 100, considerando a 100 como lo que viene en la hoja de datos del amplificador. Bien, bien, bien. mi pregunta iba también, profe, a eso, o sea, lo que explicó, porque, por ejemplo, en algunos ejercicios, como tenemos RS y RL, le quería consultar ahí en la corriente, ¿cuál ganancia iba? Si, iría, digamos, teniendo en cuenta RS. Sí, Así sacamos la... sí. Ah, listo. O sea, salvo que vos me aclares, Gracias. vos me podés aclarar y me decís, bueno, esta ganancia de corriente que yo te estoy sacando acá, no tengo en cuenta RS. Bueno, fantástico. Entonces, en ese caso, la impedancia de entrada va a ser la impedancia de entrada de la etapa, y la ganancia de esta de tensión va a ser teniendo en cuenta no teniendo en cuenta la impedancia de fuente. Listo, profe. Esto que me aclararon, acá está bien explicado, todo esto que estábamos diciendo acá, anótenlo, en la página 282 está bien explicado con palabras lo que acabamos de decir. Está bien explicado con palabras. Lo que te quería decir recién, por la duda alguno otro no lo entendió, vos podés considerar la ganancia de tensión en esa fórmula que estábamos hablando de ganancia corriente. Podés considerar esto sobre esto, es decir, no considerar la entrada, o podés considerar en esa fórmula esto dividido esto. Y ahí sí estoy considerando la fuente. Pero bueno, lo aclarás. En general, si no lo aclarás, se sobreentiende que es considerando RS. Ah, bien, profe. ¿Mm? ¿Quieren tomarse un recreíto para buscar alguna duda que tengan?
leer algo del libro. En el examen no vamos a tomar el cálculo de los capacitores. Voy a tomar solamente los dos más sencillos, digamos. No vamos a tomar el último. Sí, tomamos, digamos, sí. ¿Cálculo, profe, o digamos la teoría? O sea, No, el cálculo y la teoría, las dos cosas, pero es simple, es trabajar con solamente los capacitores de entrada. Quiero poner un circuito, que me parece que por acá arriba había uno, si mal no recuerdo, acá. En el caso de tomar algo, nos vamos a referir a este capacitor y a este. No al que está acá abajo, al del desacople de RE, no. Claro. Yo sí tengo una consulta para ahora, profe. Sí, dale. Si analizamos un conjunto de atrás para adelante, Sí, está bien, RL va a ser la impedancia de lo que tiene adelante el circuito. sí, Ahora, RS va a ser lo de la fuente, va a ser la resistencia, la impedancia de la fuente. sí. Afecta, no veo cómo, dónde lo afecta, si afecta solamente a la primer configuración o si afecta al total. ¿Cuál? ¿La impedancia de entrada? La RS, la de la fuente. La RS afecta al total. Bien. Esa resistencia S no, digamos, interviene en la primer ganancia de tensión, por llamarlo de alguna manera, y en la impedancia de entrada de la primera etapa. Después ya en las otras etapas no tiene, no se considera. Ah, está, eso era, perfecto. ¿Sí? Entendido. Bueno, profe, yo voy a aprovechar y a ver un par de cositas acá, a ver qué es lo que me traen. No veo de cosas, lo molestaría por un No mensajito. tengo ningún problema. Sí, porque aparte me gustaría no solamente calcularlo, sino también construir algún circuito y por ahí simularlo y jugar un poquito con eso, a ver qué es lo que... Perfecto. Porque se me hace un poco más interactivo para mí. Sí, no hay drama. Por ahí solo comento por ahí con Ariel, cosas así, así Sí, que no lo molesto. sí. Una forma, teniendo en cuenta lo que acaba de decir Pablo, una forma interesante de analizar todo esto que estamos jugando acá es hacer un circuito con el simulador y poner una resistencia variable y ir viendo en el osciloscopio, conectar un osciloscopio a la entrada, un osciloscopio a la salida, un canal a la salida, un canal a la entrada o dos osciloscopios, y ver cómo va cambiando la relación tensión de salida sobre entrada. Sí, incluso puedes poner tiene hasta para poner unos varicap ahí para que juegues a ver Sí, qué sí. pasa si mueves los capacitores ahí Sí, de... los capacitores, eso también está bueno, los capacitores muchas veces no se modifican. Lo que más probable es que vos modifiques son las resistencias, porque vos lo que vas a cambiar va a ser el sensor de entrada o va a ser la carga del circuito, pero los capacitores no lo vas a cambiar. Los capacitores se colocan cuando diseñas la polarización y ya está, y eso queda como está. Claro, pero también te da como una especie de visión, digo yo, de ver qué es lo que sucede si tiene un capacitor más grande o más chico, sin Sí, tener que andar sí. mucho. Ahí, y es lo que decía Juan recién, claro, porque le hablaba justamente de la resistencia de la fuente y qué es lo que ve el circuito. Bueno, cada etapa, o sea, la etapa de entrada va a ver la resistencia de fuente, así como la etapa segunda va a ver la impedancia de salida de la etapa primera, Sí, ¿cierto? Para ellos son ciegos, ven eso. sí. O Si por vos ese pones un capacitor variable, lado. ¿cuál va a ser el parámetro más evidente que vas a notar cambios en el amplificador? Ya tengo Primero que todo, vas a ver una gran diferencia por ahí, vas a poder mover mucho lo que sería la ganancia que va a tener esta etapa. ¿Estás La seguro? amplificación que va a hacer. ¿La amplificación depende del valor del capacitor?
sí, lo vimos ahí recién que en una de emisor común, un capacitor, no el de desacople, ¿estamos hablando de desacople? O el capacitor del... Bueno, varía el que vos quieras. Uy, Son tres, vamos a Que yo considerar. sepa, no, y porque a ver, sí, ¿qué? si varías el capacitor del emisor, en continua como mucho te va a generar un problema, pero en alterna vas a ver un cortocircuito. Y que yo sepa, los de acople no modifican la ganancia. Permiso, yo quiero, puedo mandarme el agua y equivocarme totalmente con lo que estoy por Obvio. decir. No, vale. O sea, si yo muevo mi capacitor de acople y desacople, lo que yo puedo llegar a estar jugando es un poco con el ancho de banda que voy a tener de mi amplificador. Ahí me gusta más. Yo me voy para ese lado, porque si yo varío la capacitancia que tengo ahí, voy a estar moviendo mi reactancia capacitiva y la voy a estar moviendo y eso me va a hablar de mi ancho de banda de mi capacitor. Si yo varío por ahí el capacitor que a mí yo pondría en RE en uno de, ¿cómo se llama? De emisor común, ahí sí estaría hablando un poquito de lo que sería el alterar la ganancia de ese, no sé si era la ganancia, sí, la amplificación que sería, mejor dicho, que tendría ese solo transistor ahí, si yo lo pusiera solito. Porque yo lo estuve toqueteando así en el simulador y sí, vos varías el capacitor que tenés ahí en RE y te varía una barbaridad la ganancia. Pero yo voy después por otro, me voy por el lado de lo que sería el ancho de banda. Entre los dos dijeron la respuesta correcta, digamos, total. Es verdad. Si vos el capacitor lo está, obviamente que si vos lo variás mucho, Sí. vas a tener, obviamente, se te va a modificar todo el circuito. Pero si la variación es una variación dentro del rango de, de faradios que trabajés, este, cosa que en señal ese capacitor se comporte como un cortocircuito, es muy probable que te afecte más al ancho de banda que a la ganancia. Ujú. ¿Sí? Entonces, ¿por qué Hablando estrictamente en los capacitores de desacople, ¿cierto? Claro, claro, de los tres capacitores, el de entrada, el de salida y el de emisor. Ujú. ¿Sí? Esos capacitores, variándolos, es muy probable que vos modifiques el ancho de banda. Ahora, obviamente, repito, si vos producís un cambio sustancial de tal manera de que para la señal que vos estás trabajando, esos capacitores no se comporten como un corto, entonces sí, bueno, obviamente que vas a tener modificación en las impedancias también. Claro. Pero no perdamos de vista que esos capacitores se diseñan tal que en las frecuencias medias, que es donde yo voy a trabajar, esos capacitores son un corto. A ver. Claro, porque si vos te equivocás y te queda con una impedancia, o sea, vos te equivocás con el capacitor que elegiste y en tu frecuencia te queda sin una reactancia capacitiva, vas a tener que trabajar con el paralelo, por ejemplo, ahí en RE, ver a ver lo que tenés ahí y no vas a tener esa ganancia que tendrías si fuera un corto. Claro, Justamente. Claro. claro. O Se sea, recorta vos justamente el chabón. los capacitores que vos estás bien, que vos tenés en los circuitos, son capacitores que para este sector que estoy marcando con el láser acá, son cortos. Entonces, ahora, si vos modificás de tal manera de que de acá te pasás a este sector de acá, y bueno, ahí sí vas a tener problemas. Vas a encontrarte con variaciones de ganancia de tensión. Claro. De hecho, la línea azul esta te lo está demostrando. Y ya con este mismo concepto te podés ir a decir, mira, acá tengo una especie de filtro. No, una especie de filtro, no, un filtro, es un filtro. Bien, un filtro directamente. Es un filtro. Un filtro que me va a amplificar esto acá y estás acá, no me las amplifica o me las amplifica muy poquitito porque están trabajando como reactancias capacitivas. Claro, exacto. Exacto. Bueno, profe, aclarado todo eso, Sí, sí, es te así. agradezco por toda la explicación. Es así. Ah, con eso omitiría frecuencias entonces. No me había dado cuenta de eso. ¿Cómo, O sea, si lo cómo? querés usar si ¿Cómo? querés usar un circuito como un filtro de ancho de banda, estarías trabajando en este sector justamente. En las frecuencias medias serían las que dejarías pasar y las Claro, altas para tu circuito claro, las anularías. claro, Está. exacto. Sí, 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 sí. No me había dado cuenta de eso. Sí, Está genial. exactamente. Vos fijate una cosa, la frecuencia de corte superior es el límite de, Esa frecuencia, ¿cómo era que salía? esta frecuencia sale con las capacitancias
parásitas, se dice. Ese tema no lo vimos, pero lo vamos a ver en otro momento. Eh, Pero es como un límite que tendría tu componente que vos comprás, o sea, es algo que ya viene en la fabricación de tu componente. No es algo que vos podés sí. toquetear mucho, digamos. No, literalmente no lo podés tocar porque eso es un tema de fábrica. Por eso son capacidades, no son capacitores. O sea, uno podría jugar con lo que sería con el límite de frecuencia inferior, ¿era? Pero no con el superior, entonces vos decís, bueno, yo No. lo quiero hacer que refine más, obviamente hasta este máximo, pero yo puedo decir, mira, yo quiero que de acá para abajo, porque este es el máximo que yo puedo, de acá para abajo yo quiero que entre tantas frecuencias o yo quiero que entre menos jugando justamente con los capacitores de acople. Sí. Y el otro capacitor, obviamente, con los tres capacitores. Vos, mirá, justo estoy buscando. Vos podés modificar, vos, digamos, como diseñador, la parte de baja, la frecuencia de corte inferior. Pero la frecuencia de corte superior va a depender del a ver, punto y aparte y lo trato de explicar de vuelta. Vos podés modificar en tu circuito la frecuencia. Ahí está, ahora estoy. Vos, trabajando con los tres capacitores de desacople y acople, el de emisor, el de colector y el de fuente, vos podés modificar este sector que está acá. O sea, esta frecuencia de corte inferior la podés correr hacia la derecha o hacia la izquierda, modificando esos capacitores. ¿Sí? Claro, entiendo. Ahora, esta frecuencia que está acá Esa viene- depende del BJT. Una vez que vos tenés tu BJT, esto listo, se quedó fijo acá. Existe un parámetro que podés modificar que se llama la frecuencia F sub T, ¿sí? Y hay un parámetro muy interesante que se llama el compromiso de frecuencia ancho de banda. Y es una modificación que vos podés hacer que si vos a costa de perder ganancia aumentás el ancho de banda de tu... Esta frecuencia se viene hacia la derecha. ¿A qué? A costa de que esto cae. ¿Sí? Pero eso es, digamos, es bastante... Sí, ¿para qué lo usarías eso, profe? Y porque si vos querés que tu amplificador, si vos necesitas que un compromiso que no te molesta tanto la ganancia, sino que pase en frecuencia, bueno, a costa... Claro, porque estás medio hasta las manos, haces eso y bueno. No, porque por ahí si vos con la ganancia que tenés te alcanza y te sobra, bueno, pierdo un poquito más de ganancia, pero dejo pasar frecuencias más altas. Claro, entiendo. ¿Sí? Suponete, qué sé yo, a ver, voy a pensar así rápido, tratar de encontrar un ejemplo. Suponete que yo quiero escuchar música en mi casa con mayor calidad y no tan fuerte. No con tanto volumen. Entonces, Aumentar las frecuencias medias, entonces, el ancho de frecuencias exacto. medias. Yo lo que necesito esta frecuencia que está acá, que estoy marcando con el enlace, correrla hacia la derecha. Cosa que mi amplificador me deje pasar frecuencias lo más altas que pueda, que mi oído capte, obviamente. Y no me importa que las frecuencias medias tengan una amplificación tan alta, porque yo la voy a escuchar en mi casa, tranquilo, con los auriculares. No lo voy a poner en el patio para que me escuche toda la cuadra. Entonces yo, a costa de perder amplificación, escuchar tranqui en mi casa, pero yo voy a dejar pasar frecuencias altas o frecuencias bajas. ¿Sí? Claro. No perdamos de vista que el sonido de alta calidad, de alta fidelidad, tiene un ancho de banda que deja pasar frecuencias, los bajos más bajos y los altos más altos, que capta el oído humano. Claro. Es más, hay una teoría, es todo un mundo, ¿no? El audio podríamos hacer una materia o dos o tres materias solo de audio. De hecho, hay una ingeniería para audio. Claro, exacto. Eso mismo. Exacto, es complejo el tema. Entonces, porque hay una de las cosas que los estudiosos del audio dicen, que no necesariamente que las frecuencias que aunque son altas y que nuestro oído no capta, también influyen en la conformación de la señal. Esto es un análisis que se hace pensando en Fourier, es decir,
Cuando vos querés armar una señal completa, necesitas que tenga la mayor cantidad de armónicos. Es decir, vamos al ejemplo puntual. Si yo tengo una onda cuadrada, para rearmar esa onda cuadrada armar esa onda cuadrada necesito infinitos armónicos para que la onda sea realmente No, cuadrada. contra más armónico le metes, más precisa va a ser, pues más. Más abrupto vas a poder encontrar el corte de la onda cuadrada. Si vos solamente ponés una onda cuadrada, si vos pones una onda cuadrada y solamente dejas pasar la fundamental, esa onda cuadrada se transforma en una sinusoidal. Entonces, dicen los que estudian audio que a pesar de que vos no captes la frecuencia, que tu oído no la capte, que es una frecuencia mucho más grande que 15 kHz, qué sé yo, el tercer armónico, 45 kHz, qué sé yo, 90 kHz, 180 kHz, o sea, un número par de armónicos. Aunque tu oído no lo capte, sirven para conformar la señal completa. Claro, vio que ahí no está RS. No, Si estuviese RS, sí. la corriente de entrada quedaría... ¿Cómo quedaría? Esa es la pregunta. Y la corriente de entrada quedaría, ahí te estoy marcando con el láser. Sí. I sub I es igual a B sub I. Esa B sub I, en vez de ser la B sub I de la etapa, es la B sub S. Sí. Y ahí quedaría RS ¿A dónde RS? en lo que es la impedancia. O tomamos BS nomás. No, BS, pero en definitiva, fíjate una cosa. En la fórmula final te queda ZI sobre RL. ZI Sí. es la impedancia de entrada de la etapa, no se tiene en cuenta RS en la ZI. Claro. RL es la carga, no se tiene en cuenta. ¿Dónde se tiene en cuenta BL? Acá, en la ganancia de tensión. Eso cuando sacaste la ganancia de tensión, ¿qué ganancia de tensión vas a sacar? Vas a sacar la ganancia de ABS. tensión. Bueno, si sacaste ABS, estás considerando RS. Y O sea que ahí ya la estoy considerando. claro, exacto. Ahí ya la estás considerando. O sea, ¿dónde está en la consideración o no de RS? Acá, en ganancia de tensión. Acá. Ahí. Bien. O sea que siempre nos queda ganancia de tensión, o sea, ya sea con la carga o Sí. incluido RS, sobre Z de entrada sobre RL. ¿Sí? Exacto. Listo, profe. Sí, Gracias. sí, así. Esa era la duda. Sí. Y yo te recomiendo, Sí. digamos, como diseñador, ¿qué ganancia de tensión usaría? Y usaría la más chiquita de todas, que es considerando todo, RL, RS, todo. ¿Por qué? Y porque como diseñador me gustaría pararme en el peor de los casos. Siempre como diseñador hay que pararse en el peor de los casos. Y ahí empezar a diseñar. Bueno, a eso venía la pregunta anterior que yo lo había hecho, que cuando nos pedían la ganancia de tensión, ¿cuál calculábamos? Porque como teniendo en cuenta RS, digamos, siempre esa va a ser la más chica. Sí, con mi diseñador te tenés que parar ahí. Listo, Porque vos pensá lo siguiente, nunca vas a usar un amplificador sin señal de entrada. Porque no tiene sentido. No. El amplificador sin señal de entrada es el que está en la estantería del negocio para vendértelo. Automáticamente donde el amplificador sale del negocio y lo llevas a tu casa, le conectás un parlante y le conectás una entrada. Sí. Entonces, Sí, claro, con el micrófono y el parlante y me quedó más claro, Claro. digámoslo. repito, otra vez me quiero aclarar esto. Es un ejemplo muy direccionado, siempre lo mismo. Puede ser un parlante, puede ser un sensor, puede ser, digamos, las entradas pueden ser varias cosas. El parlante es una salida en realidad, pero la entrada puede ser un micrófono, puede ser un sensor de temperatura, un sensor de presión, ¿sí? Pero me parece que por ahí con el micrófono lo vas a ver más claro. Yo como diseñador me pararía siempre en el peor de los casos. Bien, una consulta entonces. Pero cada...
cada sensor, cada micrófono, ¿no tiene su RS? Sí, exactamente. Entonces yo, el diseño del sistema que yo hago, esa simplificación que tomamos en la última fórmula, solamente me va a servir para la entrada que yo calculé. Yo Claro, si le conecto exacto. otra cosa con una resistencia de fuente totalmente distinto, me va a cambiar los valores, no va a seguir esa Exacto, regla. exacto. Ah, Es más, perfecto. por eso cuando vos vas a comprar el amplificador, vos tenés que saber qué le vas a conectar. Claro. Es al revés, vos no tenés que comprar digamos, vos no tenés, o sea, ¿qué pasa? Lo que sucede es que en el audio no hay ese problema. ¿Por qué no hay ese problema ahí? Porque vos siempre en el audio le ponés un parlante de 4 o 8 ohm y le terminás poniendo un micrófono o siempre le ponés las mismas señales de entrada, que tienen impedancias todas parecidas. Ahora, si vos como diseñador vienen y te dicen, mira, quiero que me hagas un amplificador de señal para amplificar un sensor de, qué sé yo, un sensor de temperatura. Bueno, cuidado, vas a tener que ver qué impedancia de salida tiene ese sensor de temperatura. Porque en función de eso va a depender la primera etapa de tu sistema, porque vos vas a necesitar adaptar la impedancia. Entendidísimo.